Cuando retiró las leyes de redistribución de la riqueza y plusvalía en junio del año pasado, el presidente de la República dijo que era una medida temporal. Pues bien, año y medio después ha sido remitida con el carácter de urgente en materia económica una de ellas. Se trata de la ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Amigas y amigos, bienvenidos todos a Tesis y Antítesis. Yo soy Belkis Sánchez. Virgilio Hernández, asambleísta por el Movimiento País. ¿La ley de plusvalía afecta a la clase media? Esta ley no afecta ni a los sectores populares ni a los sectores medios, sino básicamente a aquellos que especulan con el suelo urbano, con el valor del suelo urbano, y de esa manera obtienen ganancias a veces importantes, sin importar en cambio que encarecen la vivienda y las soluciones precisamente para los sectores populares y para los sectores medios. Luis Fernando Torres, Cambio PSC. ¿Por qué la ley de plusvalía es un garrotazo tributario? El 75% de impuesto a la ganancia extraordinaria golpea el patrimonio familiar de los ecuatorianos. El documento se denomina Proyecto de Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de tierras y fijación de tributos. Es de iniciativa del Ejecutivo y tiene el carácter de urgente en materia económica. Contiene 5 artículos, 4 disposiciones transitorias, una reformatoria y una final. Modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD e introduce un impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de bienes inmuebles. Esto con el objetivo de gravar a la ganancia extraordinaria por la venta de bienes inmuebles. Para liquidar la ganancia extraordinaria, se aplicarán a la base imponible las siguientes tarifas. A las que van desde 0 hasta 24 salarios básicos unificados, la tarifa será del 0%, y a las que van de más de 24 salarios básicos unificados, la tarifa será del 75%. Un ejemplo, si usted adquiere un terreno en $100 y luego de 5 años lo vende en $150, su ganancia habría sido de $50. Según la nueva tabla, usted no paga el impuesto, pero se considera ganancia extraordinaria cuando se adquirió el bien en $100 y luego de 5 años lo vendió al doble, es decir, $200. En ese caso, según la tabla, el impuesto será de $34.000. Por otro lado, el texto señala que la totalidad de lo recaudado será destinado para los gobiernos autónomos descentralizados y Distrito Metropolitano Autónomo, es decir, no irá a las arcas del gobierno central. Finalmente, no son objeto del impuesto las sucesiones por causa de muerte, donaciones, rifas y sorteos, remate o ventas realizadas judicialmente o por instituciones del Estado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y bien, vamos a iniciar de inmediato este debate. Lo hacemos con usted, asambleísta Torres. Hemos revisado sus redes sociales y usted denomina a esta ley como un garrote tributario. ¿Por qué? Es un garrotazo tributario que golpea el patrimonio inmobiliario de las familias ecuatorianas y también es un virus que infecta la economía porque baja las expectativas de los agentes económicos que estaban pensando comprar un terreno, comprar una casa, comprar un departamento. Si bien el impuesto tendrán que pagar aquellos que están dentro de la segunda venta, el solo hecho de haberlo presentado afecta las expectativas y la economía se mueve sobre expectativas. En la ley se exonera a los grandes constructores y a las grandes inmobiliarias de pagar el 75% sobre la ganancia extraordinaria. Pero a pesar de ello, los compradores piensan 2 veces, además con una compleja fórmula para ajustar el precio de adquisición y llegar a la ganancia extraordinaria, muchas personas que pudieron haber pensado en comprar inmuebles no lo harán. Consecuentemente, habrá problemas en la economía porque si el Ecuador está en una recesión, se necesitaba que haya un movimiento precisamente en la compra de inmuebles. Por ello digo que además de ser un garrotazo tributario, la ley que crea el impuesto a la plusvalía inmobiliaria también es un virus
que está infectando al sistema económico ecuatoriano para condenarlo a la recesión e impedir que se pueda encontrar el camino que nos lleve a la recuperación que tanto buscamos para ver si se genera empleo y trabajo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, finalmente, ¿por qué es necesaria esta ley? Yo creo que esta es una ley justa. De ninguna forma es un garrotazo tributario, es una ley justa. Siempre, desde los años 70 que empiezan los procesos de urbanización, empieza a haber presión por el suelo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que a través de distintos mecanismos se encarece ese suelo y a los sectores medios y a los sectores populares se le empuja cada vez más a lugares cada vez más distantes del centro de la ciudad y al mismo tiempo se encarece la posibilidad de acceso a la vivienda. Esta es una ley simplemente justa y de ninguna manera tampoco es un garrotazo tributario. Pensemos, Luis Fernando, que para ese 75% que puede parecer que es efectivamente lo que van a tener que pagar los ciudadanos, es absolutamente menor, porque ¿qué hace la ley? La ley reconoce, en primer lugar, lo que sería una ganancia ordinaria. Luego, la ley reconoce también lo que tu dinero habría ganado en el banco. Además, esa es una tasa de interés compuesta. Cada año se va aumentando el monto porque se van sumando los intereses. Luego, también la ley reconoce lo que se pagó por contribuciones especiales, por contribuciones de mejoras, de tal manera que sobre el resto es que hay que pagar y compartir una parte con el Estado, que en este caso serán los municipios, y otra parte nuevamente para el ciudadano. Incluso ese porcentaje puede volver a discutirse. Cuando uno mira realmente cuál va a ser la tasa impositiva, uno va a ver que esa tasa impositiva en muchos casos es cero. En muchos casos esta ley es más beneficiosa que lo que en este momento está vigente respecto al tema de plusvalía. Y en otros casos el incremento es del 5, del 10. En esos porcentajes es que se mueve. De tal manera que esta es una ley justa y responde además a una agenda que estaba presente desde Vancouver en 1976 en la primera cumbre del hábitat. Ya se señaló la necesidad de recuperar el tema de plusvalía. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Qué dice usted, asambleísta Torres? La ley afecta a los grandes, a los medianos y también a los pequeños. Si alguien compró un bien inmueble en $40,000 y se trata de una segunda venta y quiere venderlo en $70,000, si se aplica el factor de ajuste sobre los $40,000, digamos que se llega a $50,000. Habría que restar entonces de los $70,000 en los que se va a vender los $50,000. La ganancia extraordinaria sería de $20,000. Sobre esos $20,000 tendría que pagar el 75%, aproximadamente unos $16,000. En definitiva, en esta operación la persona ganaría $10,000 más $4,000, $14,000 y no los $30,000 que pudo haber ganado en otras circunstancias. Consecuentemente, es un garrotazo tributario por donde se lo vea. Y si la persona compró la casa, el departamento con préstamo, lo que pagó por concepto de préstamo no está en el factor de ajuste. En el factor de ajuste está la tasa de interés, pero no el pago en definitiva de la deuda. No se sabe a qué tasa de interés. Pudo haber sido inclusive calculada a una tasa mayor de aquella que consagra el factor de ajuste. 30 segundos. En consecuencia, se trata en definitiva de una ley que va a tratar de sacudir los bolsillos ya vacíos de los estratos populares y medios y también de los grandes que de una u otra manera invierten legítimamente. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, tomemos como punto de partida efectivamente este ejemplo que acaba de citar el asambleísta Torres y ahí cabe también preguntar cómo se aplica ya de acuerdo a lo que establece el proyecto el impuesto sobre la ganancia extraordinaria. ¿Cuándo y cómo se determina esta ganancia? Yo voy a poner mi caso porque obviamente preocupado como cualquier otro ciudadano he ido a mi caso. Yo compré mi casa y compré mi casa en obra gris, que es un tema que tiene que considerarse, por ejemplo, en la discusión del proyecto. Hay bienes que se compran terminados y otros en obra gris, que es mi caso. Yo compré en $50,000 mi vivienda en obra gris. En este momento,
lo que está en los precios del mercado, lo que está en el avalúo, es más o menos unos 100,000, 105,000 dólares mi casa. Es decir, se ha duplicado en más o menos 6 años. Esto es lo que ha pasado en mi casa. Que si en este momento yo vendería, no tendría que pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en estos 6 años lo que se calcula es, en primer lugar, la ganancia ordinaria. Segundo, es como si yo habría tenido mi plata durante los 6 años ganando intereses. Y este interés año a año se va recalculando porque a su vez los intereses ganados se van sumando al capital. De tal manera que en los 6 años que he vivido prácticamente no tendría que pagar ahora impuesto. Uno puede hacer este ejercicio. En el ejemplo que tú señalas, no tendría que pagar, dependiendo de cuánto tiempo vive. Luis Fernando, ese es un elemento central. El 70% de los ecuatorianos compramos un bien para vivir. Y esos 40,000 no solo que se suma la ganancia ordinaria, adicionalmente se suma como si habría tenido el ciudadano los 40,000 dólares en el banco por un determinado número de años. 30 segundos. ¿Cuándo tendría que pagar este ciudadano? Y además serían montos bastante mínimos. Habría que hacer el ejemplo, si yo compro ahora en 40,000 y en un año, en 6 meses, quiero vender en 80,000. Solo ahí podría verse efectivamente afectado. ¿Por qué? Porque estamos buscando combatir la especulación, Luis Fernando. Ese es el tema central. De personas que compran un terreno ahora en 30,000 y luego en un año pretenden venderse el terreno en 60, en 90,000. De tal manera que en el caso que tú mencionas es absolutamente falso. Yo he hecho con mi caso y a mí no me tocaría pagar nada en 6 años, que es lo que vivo en este momento en la casa que habito. Correcto, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, gracias amigos. Es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuamos con más de este debate a propósito de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Ya regresamos. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis y de inmediato en este bloque damos paso a nuestro segmento Esfera 2.0. Y aquí en Esfera 2.0 enseguida revisamos aquellos mensajes y comentarios que han circulado a través de redes sociales. Revisamos enseguida lo que escribió Cintia Viteri a través de su cuenta en la red social Twitter. Con la cadena productiva de la construcción, trabajadores, gremios, ante amenaza de ley de plusvalía, si pasa, la derogaré. ¿Derogar la asambleísta Torres sin contemplaciones, aunque la especulación efectivamente existe? Cintia Viteri dice lo correcto y lo que esperamos escuchar los ecuatorianos agobiados con tantos impuestos. Una ley como esta, si se llega a aprobar, tiene que ser derogada, porque es una ley que conspira contra el crecimiento económico, es una ley que genera desempleo y es una ley que despoja de ganancias legítimas a los propietarios de bienes inmuebles. En el ejemplo que presentó Virgilio, según mis cálculos, sí habría que pagar el impuesto, porque si la compra se la hizo en 50,000 dólares, se hicieron algunas mejoras y con una tasa de interés del 7% por 6 años, el bien adquirido en 50,000 dólares, digamos que llegó a 80,000 dólares. Si se va a vender en 105,000 dólares, habría una diferencia prácticamente de 25,000 dólares, que sería la ganancia extraordinaria sobre la cual se pagaría el 75%. Por donde se le vea, es un garrotazo tributario. Habrá, por supuesto, casos en que probablemente el factor de ajuste sea tan alto que no haya ganancia extraordinaria, pero en la mayoría de casos sí. Profesores jubilados que ahorraron y compraron un terreno y decidieron construir, digamos, una edificación de 2 o 3 plantas, tendrán que pagar. Con ellos no habrá contemplaciones, porque a quienes se les exonera es a los grandes constructores, a los grandes representantes y a las grandes inmobiliarias, que está bien que se lo haga, pero se les deja en circunstancias muy difíciles
a aquellos pequeños propietarios que decidieron comprar un buen día un terreno, construir, no son grandes constructores, no son grandes inmobiliarios. 30 segundos. Por eso esta ley castiga sobre todo a las clases medias ecuatorianas. Y a los especuladores no se les va a parar un pelo, porque los especuladores operan de otra manera, utilizan los paraísos fiscales, por ejemplo, se coluden con las autoridades locales. Si se quisiera castigar a los especuladores, habría que aplicar el Código Integral Penal, que ahora tiene delitos que sancionan ese tipo de prácticas y deberían estar en la cárcel y no siendo objeto de la utilización de su situación para vendernos un impuesto, un garrotazo tributario. Correcto, gracias, asambleísta Torres. Revisamos ahora lo que dijo Diego Borja a través de su cuenta en la red social Twitter, @DiegoBorjaPC. Con nombre rimbombante se pretende aprobar ley de plusvalía, antiempleo, confiscatoria y recesiva. Borja, asambleísta Hernández, hace referencia a la tarifa para liquidar la ganancia extraordinaria en la que se fija una tarifa del 0% y otra del 75%. ¿Podría explicar esta diferencia? Como ya expliqué, el 75% es sobre la ganancia extraordinaria. Mire, para que la ciudadanía pueda también informarse y pueda realizar el ejercicio, hay unos simuladores que están tanto en la página del SRI como en otras instituciones. En el ejemplo que tú pusiste, Luis Fernando, que decías que con una vivienda de 40,000 que se venden 70,000, si las mejoras que le hizo son de 10,000 y si la persona solo tuvo 5 años el bien, 5 años del bien, una vivienda de 40,000 que venden 70,000, con la ley actual tendría que pagar 1,477. Con la nueva ley tendría que pagar 0. Es decir, toda la ganancia sería para el vendedor, 19,700. Mi caso, y aquí está, podemos con las cámaras revisar. Tengo 6 años, 5 meses, la vivienda me costó 50,000, 49,700. Como compré en obra gris, le hice más o menos 25,000, 30,000 dólares de mejoras, $200 de pago de contribución especial, 105,000 es en lo que pienso vender. ¿Cuánto tendría que pagar? Con la ley actual tendría que pagar 1,684. Con la nueva ley tendría que pagar 0. ¿Por qué? Porque en la medida que pasan los años, se verifica que esa es vivienda para habitar, no para especular. Sin duda, estos valores se van a modificar y podemos hacer, si es que no son 5 años, si no son 6 años, sino básicamente es un año. Si es un año, con seguridad, ahí sí se va a modificar. Si es un año, sí tendría que pagar, en el caso tuyo, 5,300, tendría que pagar, si es en un año. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que la gente compre para luego vender. Y luego cuando vende, efectivamente obtiene una ganancia extraordinaria sin que él haya hecho ninguna mejora. La plusvalía es buscar aprovechar para el bien de la comunidad lo que fue una inversión del Estado y obviamente sin que tenga participación el propietario. De tal manera que en los ejemplos aquí planteados no tendría que pagar, la ley actual se paga mucho más y básicamente aquí con esta ley lo que se hace es quien especula, ¿sí? Esa persona sí tiene que pagar y compartir con el Estado lo que son sus ganancias extraordinarias. Correcto, gracias asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, en efecto sobre este proyecto de ley se ha dicho que busca básicamente evitar la especulación. ¿Cómo hacer, y le consulto a su juicio, un control del valor del suelo y evitar la especulación si no es a través de este proyecto de ley? Bueno, este proyecto no sirve para controlar el incremento de los valores. Este proyecto sirve para que se apropien de la ganancia legítima, porque no se trata aquí de que alguien vende y está cometiendo un robo. Lo que dice el proyecto es que si por cualquier obra pública o privada aumente el valor, habrá que incorporar el factor de ajuste y finalmente sobre el hecho imponible el 75%, que sería la tasa impositiva, que es una tasa confiscatoria por donde se la quiera mirar. Pero el proyecto tiene otros problemas. Obliga a los municipios y particularmente a los alcaldes que actualicen los valores catastrales a valor de mercado. Y si no lo hacen, serían destituidos por el superintendente de suelo, que depende del presidente de la República, y el perjuicio deberían cubrirlo los alcaldes de sus propios fondos. Pero a propósito de esto, asambleísta, ¿cómo se lleva esta información en los municipios? Mire, yo he sido alcalde de Ambato, conozco la realidad inmobiliaria del país. Si los predios
son actualizados al 100% del valor comercial, el impuesto predial anual subiría astronómicamente. Por eso las actualizaciones que hacen los municipios tienden a ser un tanto cautelosas. No le ubican al inmueble en el 100%, sino en el 80%, en el 75%, porque de lo contrario, el ciudadano no podría pagar el impuesto predial. Y algo más, cuando uno tiene un inmueble donde no existe construcción, está obligado a pagar por solar no edificado, impuesto predial, si no tiene cerramiento, por el cerramiento. De tal modo que hay una serie de pagos que no se reflejan solamente en contribuciones por mejoras directas o indirectas que tiene que hacer el propietario para mantener su bien. Todo ello desconoce la ley. Parecería que le cayó la propiedad del cielo, la vende, va a ganar, entonces ahí viene el garrotazo a pagar el 75%. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Mira, Luis Fernando, creo que este es efectivamente un tema conceptual. Yo te he demostrado con los ejemplos que aquí este proyecto más bien beneficia en función de las reglas que están actualmente vigentes. ¿Qué pasa en el mismo caso de un terreno que se compra en 50,000? Si esa persona, y digamos que no es constructor porque los constructores están exonerados, pero si esa persona invierte en ese terreno, hace mejoras por 25, 30,000, ¿cuál es el valor que tendría que pagar si vende en un año? De 50 a 100,000, es decir, duplicando el precio. Pero invirtió, hizo una inversión de 20,000, tendría que pagar más de $5,000, es decir, el 10% de todo lo que está ganando, no el 75%. Pero si esa persona, en cambio, lo único que hace es comprar, especula, engorda, vende, ¿sí? en un año duplica, ahí sí tendría que pagar por encima de los $20,000. Pero solo si está especulando. Este proyecto, por lo tanto, tiene incluso normas mucho más adecuadas para las personas que construyen para vivir que la ley que en este momento tenemos en vigencia. Lo que hace es efectivamente buscar combatir la especulación. ¿Por qué? Y aquí hay un elemento clave, Luis Fernando, que es un tema conceptual. Todo el mundo, aquí todos coincidimos en que no se puede justificar recursos que no sean fruto del trabajo. 30 segundos. Sin embargo, cuando se hace esto con la tierra, es socialmente aceptado. Que se especule con la tierra, que se enriquezca con la tierra, a veces de manera inmoral, Luis Fernando, porque en muchas ocasiones esos constructores o estas personas, estos promotores que compraron, tenían información privilegiada de parte del municipio o de parte de las autoridades estatales y sabían por dónde iba a ir determinada obra. Compraron, encarecieron la vivienda y de esa manera se enriquecieron a costa de todos. Esta es una ley que busca básicamente sancionar a los especuladores, pero de ninguna manera afecta a la mayor parte de ciudadanos. Correcto. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Amigos, no se vayan porque al volver estaremos con los criterios de los ciudadanos, las opiniones de la ciudadanía alrededor de este proyecto de ley para evitar la especulación de la tierra, también conocido como proyecto de ley sobre plusvalía. Ya volvemos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter @Tesis y Antítesis. Amigas y amigos, aquí en Tesis y Antítesis continuamos con más de este debate sobre la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Lo anunciado, a continuación les compartimos un sondeo de la opinión ciudadana en nuestro segmento En la Vereda. Está bien que no haya especulación sobre la tierra, que no haya un sobredimensionamiento del precio por las mejoras que pueda hacer el gobierno, que simplemente por alguna razón el precio de ese terreno suba sin que el propietario haya hecho ninguna mejora. Está bien. Primero que tenemos que hacer es consolidar las ciudades. Hay espacios vacíos. En Cumbayá, Tumbaco, Conocoto, Nanegal, Nanegalito, hay espacios vacíos. Primero hay que consolidar como está haciendo España, como hacen todos, y ahí aumentar el suelo. La plusvalía se merece un impuesto, pero desde los estratos altos, los poderosos que tienen o disponen de
propiedades exclusivas. Lo que trata es de causar daño a las minorías del pueblo ecuatoriano, porque el pagar impuesto sobre impuesto y más aún confiscatorio, esto es una idea totalmente contra natura. Vea, señora, en nuestro país, ¿quién tiene un departamento de 150 a 200 mil dólares? Solamente los del nivel alto. Nosotros, los del nivel medio bajo, yo trabajo 40 años y tengo una casa de 25 mil dólares. Posible puede ser regular a los especuladores, pero también debemos tomar en cuenta que no hay leyes, digamos, no hay reglamentos que usted pueda ponerle en práctica para poder aplicar. Hicieron unas obras, perfecto, o pasó una carretera, pero igual el pueblo puede haberse quedado sin alcantarillado, ¿no? Porque era una zona de influencia que recién se está desarrollando, entonces que se complete. O sea, que el dinero del municipio de esa zona lo invierta en esa misma zona, terminando el desarrollo que alguna obra pudo haber ocasionado. Y bien, continuamos entonces, asambleísta Torres, y un poco insistir en lo que había sido mi pregunta en el segmento anterior. ¿Qué criterio le merece finalmente a usted los altos costos especulativos que genera la ley actual y que debe asumir el consumidor? Yo le consultaba si en efecto no sería preciso contar con una norma que regule estos temas, y usted decía que esta propuesta de ley en definitiva no resuelve el problema. Entonces, ¿qué? No regula el valor de mercado que pueda tener una construcción o un terreno, simplemente le da un instrumento al municipio y eventualmente al Estado para tener más dinero con ese 75% que se va a imponer a las ganancias extraordinarias. Si quisieran, Virgilio, proteger a los pequeños y medianos propietarios, ¿por qué en la ley no se dice que en las ventas que superen el $1.000.000 se aplicaría este concepto? Lo que dice la ley es en cualquier venta en la que la ganancia extraordinaria bordee los $8.900, se aplicará el 75%. El mensaje entonces no es contra los especuladores que han cometido delitos al especular, sino en contra de las clases medias, de los profesores jubilados que han ahorrado, de las familias que han hecho un gran esfuerzo en invertir en bienes inmuebles para venderlos, porque mucha gente no es que compra su casa para vivir allí 100 o 120 años, la compra con la expectativa de que sube el valor, que pueda vender y luego pueda comprar otra. Eso es legítimo, eso no está mal, 30 segundos. Es parte del cálculo económico y esta ley ataca de raíz estos temas. Si quieren sancionar a los especuladores que se coluden con autoridades seccionales, apliquen el Código Integral Penal, cóbrenles los que tengan que cobrarles y envíenles a la cárcel, pero no pongan en zozobra a millones de propietarios medianos y sobre todo pequeños, que con esta ley, Virgilio, independientemente de las cifras que tú mostraste, van a tener que pagar cuando se aplique el 75%. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Como Luis Fernando insiste, creo, del 75%, me veo obligado a reiterar, no hay el 75% sobre el total de la diferencia entre lo que se compró y se vendió. A esto siempre hay que tener en cuenta la ganancia ordinaria. Ahí tenemos, como tú has señalado, más de $8.000. Luego, el interés, como si ese dinero habría estado ganando en el banco por el tiempo que tuviste la vivienda. Tercero, se reconocen las mejoras que has realizado. Y cuarto, lo que le pagaste al municipio por contribuciones especiales o de mejoras. Si uno mira en porcentaje, en unos casos, lo que va hasta a ir a manos del propietario es el 100%. En otros casos va a tener que pagar un impuesto, ¿sí?, que va en porcentaje, qué sé yo, entre el 5, 10, 15% del total de la venta. Esto es totalmente más bajo que lo que hay en otros países, Luis Fernando. Mira, en Colombia, ¿qué se establece, por ejemplo?
La diferencia ahí de el valor de la plusvalía, artículo 79 de la ley 388, es entre el 30 y el 50% del incremento del plusvalor. Lo mismo, los municipios pueden tener para sí el 15% del incremento, de tal manera que lo que está dando esta propuesta es absolutamente menor, incluso que lo que tenemos vigente y que lo que existe en otros países. De la misma forma podríamos ver con lo que pasa en Brasil, de tal manera que en esto hay otras experiencias también que hay que considerar. Y volvamos a señalar, aquí estamos insistiendo que únicamente aplica esto sobre beneficios, sobre ganancias extraordinarias, ¿sí?, que han sido generadas no por esfuerzo del propietario, sino más bien porque el Estado contribuyó a que se incremente el valor de los bienes. Y como he demostrado, aquí los porcentajes son absolutamente menores que lo que tenemos en otros países e incluso que lo que está en la ley vigente. Correcto, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, nos quedan los últimos 2 minutos para los comentarios finales. Es una ley deficiente porque dentro del factor de ajuste, por ejemplo, no se calcula la deuda que alguien contrajo para poder adquirir el bien. Se utiliza la figura de la tasa de interés, que bordea, diga usted, entre el 5 y el 7% dependiendo del año. Pero hay otros cargos que ha tenido que asumir el propietario para poder tener el bien, y en el factor de ajuste no están. Por ello, es que al final, cuando se aplique este factor de ajuste, siempre habrá una diferencia entre el valor de adquisición ajustado y el valor de venta, que llevará a que se pague lamentablemente ese 75%. Pero si el objetivo de esta ley es de hacerle un bien al ciudadano, ¿por qué no dejaron las cosas tal como están? En la actual ley, en el actual COTAT, existe el impuesto a la plusvalía, que va en un rango de 0 a 10%, debidamente regulado por los municipios. En esta ley, el rango no es de 0 a 10, es de 75% fijo sobre la llamada ganancia extraordinaria. Por ello, repito una vez más, que es un verdadero garrotazo tributario sobre los propietarios de inmuebles en el país, desde los más pequeños hasta los más grandes, pasando por los medianos, y además un virus que infecta la economía con más recesión, porque la ley golpea las expectativas de aquellos que podían comprar. 30 segundos. Y el mensaje final que a mí me preocupa también es muy simple. Lo que la ley dice es un buen negocio que usted compre casas, terrenos en cualquier lugar que no sea el Ecuador. Si compra en Estados Unidos, en Colombia, en Bélgica, no hay problema, porque si compró allá y vende no paga el 75%. Pero si compra en el Ecuador, tiene que pensar que esta ley le puede despojar del 75% de la ganancia extraordinaria. Correcto. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Finalmente, ¿cómo toma usted esta convocatoria a protestas en contra de este proyecto de ley puntualmente? Sus 2 minutos para comentarios finales. Que se defiende los intereses de los especuladores del suelo. No hay tal 75%. Yo esto voy a insistir, porque ese 75% es de la ganancia extraordinaria. Pero entre el precio que compré y el precio que vendí, tienes que descontar la ganancia ordinaria, el interés compuesto que año a año se va aumentando. Si yo el bien compré en 100,000 y hay un 6% de tasa de interés, ya después del primer año ya no será sobre 100,000, sino sobre 106,000 que se me pagará el interés. Entonces, ganancia ordinaria, la tasa de interés, las mejoras que he realizado y también lo que he pagado al municipio. Cuando uno mira el porcentaje, lo que le va a corresponder pagar al ciudadano, que no especula, es considerablemente menor que lo que está en la ley vigente. Aquí es un tema muy claro y también respondiendo de mejor manera a lo que usted me señaló, es básicamente el interés de los especuladores y de aquellos también que se han favorecido de información privilegiada. Algunos sabían por dónde iban a ser los grandes proyectos municipales, los grandes proyectos estatales, compraron esa tierra, encarecieron esa tierra, luego entregaron vivienda también más cara, obviamente, y se enriquecieron ellos personalmente. Esto es lo que básicamente están ahora protestando por esta ley. Y además hay una actitud absolutamente
y misericordia, en cambio, con los costos sociales de esto. Porque el que se encarezca la tierra significa que se encarece la vivienda, significa que los sectores populares tienen que estar cada vez más lejos del centro, significa que se encarecen los servicios porque hay que llevar también más lejos agua, alcantarillado, significa que se buscan soluciones informales. Esta ley busca combatir la especulación del suelo urbano, permitir también de esta forma que pueda existir mayor apoyo para el desarrollo de vivienda social y en general, para que todos podamos también tener nuestro patrimonio, pero correspondiendo de manera adecuada con lo que la sociedad ha aportado para el incremento de ese patrimonio. Correcto. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, en el programa de hoy ustedes han podido escuchar los criterios de los asambleístas alrededor de este proyecto de ley sobre plusvalía. De un lado, se ha calificado a esta iniciativa como un garrotazo tributario, esto por parte de sectores que han criticado fuertemente esta propuesta, y del lado del oficialismo se ha asegurado que es una medida justa en el sentido que busca evitar la especulación del suelo urbano. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión. Además puede tener cambios todavía, ¿no? En Claro que sí. la ley. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.